Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, soy Fernando Carbonetti, soy médico psiquiatra y trabajo en neuropsiquiatría. Muchas gracias por la invitación y me gusta mucho poder charlar y conversar estos temas que son tan importantes para nuestra vida diaria y para la salud pública. Así que bueno, yo les voy a compartir un pequeño power. A ver, a ver dónde lo tenemos. Vamos. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué estrategias diagnósticas utilizamos a la hora de pensar, ¿sí? en, en un síndrome demencial. Tal vez está más enfocado en la enfermedad de Alzheimer, pero es válido para todo síndrome demencial. Lo primero que tenemos que pensar y ver en nuestro familiar, en nuestro paciente, en nuestro allegado, a la persona a la cual cuidamos, es ver su clínica. Cuando hablamos de la clínica, nos estamos refiriendo a los síntomas que nosotros vemos en esta persona, ¿sí? Que van a estar principalmente en los primeros 3 puntos, y vamos a agregar uno más, que es el aislamiento social, ¿sí? Primero, pensando en funciones cognitivas. Cuando hablamos de funciones cognitivas, nos referimos principalmente a la memoria, ¿sí? En este punto tenemos que prestar gran importancia a la memoria, pero no a cualquier memoria. Hoy en día sabemos que la memoria tiene distintas funciones, no solamente almacenar un recuerdo, sino también nos conecta con la emoción, nos conecta con los recuerdos de alguna sustancia que nos dieron eventualmente placer o alguna actividad que nos dieron placer, y a su vez también nos conecta con movimientos que ya tenemos incorporados y aprendidos, como ser manejar, andar en bicicleta, tocar un instrumento. En nuestro caso puntual de la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Vamos a pensar en un tipo de memoria que se llama memoria episódica, ¿sí? Que es una memoria que nos permite recordar hechos no tan lejanos, ¿sí? Como qué hacíamos cuando éramos chicos, sino qué hicimos ayer, qué comimos ayer, ¿sí? ¿Quién nos visitó ayer, ¿sí? Entonces, si nosotros en nuestro familiar, en nuestro pariente, en la persona con la que tenemos cerca, empezamos a notar fallas que tienen que ver, ¿qué comiste anoche? La verdad, anoche comí, no me acuerdo qué comí. ¿Quién te visitó ayer? No me acuerdo quién me visitó ayer. O si justamente nos dice, comí fideos y estamos totalmente seguros que comió carne, ahí sabemos que por ahí nos está como queriendo engañar un poquito, ¿sí? Entonces, es importante pensar en esta falla de memoria, pero no eh, eh, de esa falla de memoria que no me acuerdo qué hice hace un mes, sino en esta falla de memoria de qué comí anoche, qué hice anoche, quién me visitó hace 1 o 2 días, o si yo salí a visitar a alguien en este último día, ¿sí? Esa memoria se ve afectada principalmente en la memoria de Alzheimer, ¿sí? Entonces, justamente nosotros observamos que nuestros pacientes se acuerdan cosas que hacían cuando tenían 10 años y no se acuerdan qué comieron anoche, ¿sí? Entonces es un- una cuestión clínica importante a la hora de pensar, ¿sí? Si tenemos que consultar o no consultar al profesional. Después, cambios en la personalidad. Esto también empieza a verse mucho, ¿sí? Nuestro paciente, nuestro familiar empieza a cambiar. Era una persona que era activa, deja de ser activa, era una persona que disfrutaba juntarse un día con la familia,
deja de disfrutar de juntarse con la familia, tal vez el hábito de juntarse familiarmente o reuniones en club de barrio sigue estando, pero participa en su presencia, pero no participa activamente como participaba antes. Tal vez se queda aislado en un rincón, sin hablar mucho, y tal vez era una persona socialmente muy activa. Ahí arranca todo este tema del aislamiento social, ¿sí? Es una persona que cambia. Era sociable, deja de serlo, era mm, muy charleta, sacaba temas, deja de sacarlos. Si le pregunto, contesta, pero no contesta de la misma forma que me contestaba antes. Esos son signos de alarma que tenemos que prestar atención, que algo ahí está, no es lo mismo. Y otro punto importante es la alteración del ritmo sueño-vigilia. Era una persona que dormía relativamente bien, sus de 6 a 8 horas, 6 horas y media, 7, y empieza a dormir mal. Empieza a que se acuesta siguiendo su ritmo sueño-vigilia y no se duerme, que da muchas vueltas en la cama o que se despierta muchas veces y no puede conciliar el sueño sostenido como lo venía haciendo. Entonces, teniendo en cuenta esta alteración en la memoria, que le empezamos a preguntar, ¿qué comiste ayer? No me acuerdo. ¿Quién te visitó ayer? No me acuerdo. O nos miente o tiene un falso recuerdo de eso, es un signo de alarma. Estos cambios en la personalidad, donde era una persona sociable, que charlaba, que disfrutaba del encuentro, empieza a aislarse, deja de participar activamente como lo hacía, es un signo de alarma y venía con un ritmo sueño-vigilia conservado y deja de dormir y descansar correctamente, es un signo de alarma. Estos son cambios importantísimos que nosotros nos tiene que prender la luz y decir, tengo que consultar a un profesional. Ahora bien, ¿a quién consultamos? ¿Vamos directamente a un neurólogo, a un psiquiatra diciendo mi familiar, mi cuidador tiene Alzheimer? No, antes de llegar a un diagnóstico, tenemos que ver cuestiones clínicas. Es muy importante, ¿sí?, que nosotros seamos conscientes de pensar primero en que hay que hacer una valoración clínica completa, ¿sí? Evaluar cómo está su glucemia, o sea, su azúcar en sangre, evaluar cómo está el colesterol bueno, el colesterol malo, el colesterol total. Es muy importante que cuando vayamos al especialista, por decirlo de alguna manera, ya sea el neurólogo o el psiquiatra, llevemos, ¿sí?, estos estudios de nuestro familiar para ir ganando pasos, ¿sí? Porque si vamos con una falla de memoria directamente al psiquiatra, y esa consulta va a estar un poquito perdida, nos va a poder orientar qué hacer, pero si ya vamos primero al clínico y después al especialista, ganamos tiempo. Entonces, es muy importante la evaluación clínica, ¿sí? Evaluar completamente también la parte tiroidea de nuestro paciente, evaluar cómo está el sodio, el potasio, el cloro, ¿sí? Evaluar cómo están las proteínas. Hay dos cosas muy importantes que nosotros solemos pedir, si no las pide el clínico, que son vitaminas, pero no cualquier vitamina, sino vitaminas que estén asociadas a la parte cognitiva, y son la vitamina B12 y ácido fólico. Son dos vitaminas importantísimas que participan en la cognición. Inclusive nosotros, ¿sí?, debemos consumir alimentos que tengan ácido fólico y vitamina B12, ¿sí? Son vitaminas que participan activamente en todos los procesos mentales, ¿sí? Después, además del clínico, ¿a quién sumamos de forma importantísima? Al cardiólogo, ¿sí? Pensemos que cómo trabaja, cómo circula la sangre por nuestras arterias es cómo va a llegar la sangre a nuestro cerebro. Entonces, no es lo mismo pensar en la cognición de un paciente delgado, ¿sí?, que un paciente obeso. Entonces, es importante evaluar la parte cardiológica y cómo está ese corazón y cómo están esas arterias para que se bombee sangre correctamente, que llegue al cerebro y lo puedan nutrir al cerebro, porque tal vez estamos teniendo problemas de memoria o cognitivos y nuestro paciente, lejos de tener un Alzheimer, lo que tiene es un deterioro
por el déficit en su sistema cardíaco. Entonces, es importante una valoración cardiológica completa, electrocardiograma, ecodoppler de vasos del cuello, ¿sí? Son situaciones que nosotros tenemos que saber, ¿sí? No saber como profesionales, sino tener en cuenta para saber a quién consultar, ¿sí? Es importante. Y no pensemos que solamente las personas con sobrepeso o con obesidad tienen problemas. También tenemos personas delgadas que van a tener menores problemas, pero también tienen sus cuestiones cardiológicas. Entonces es re importante consultar. Y ahora sí, una vez que tenemos la valoración clínica completa, llevamos al cardiólogo y le decimos, bueno, llevemos esta información que tenemos a nuestro neurólogo, a nuestro psiquiatra o a nuestro neuropsiquiatra, donde ahí sí, el especialista dice, perfecto, vamos a ver cómo está su cuestión clínica, vamos a ver cómo está su cuestión cardiológica, y ahí pensamos qué hacemos. ¿Qué es lo más idóneo para hacer el especialista, el neurólogo o el psiquiatra que trabaja con estos temas? Es pedir estas tres cosas que son muy sencillas, ¿sí? Y importantísimas, que a nosotros como profesionales de la salud mental que trabajamos con deterioro cognitivo nos dan un montón de información, que es una neuroimagen. Una neuroimagen es una tomografía o una resonancia del cerebro. Necesitamos tener una foto de ese cerebro para ver cómo está, para ver si es un cerebro que está envejecido, que ha tenido alguna lesión vascular previamente. Entonces ahí unimos paciente con síntomas cardiológicos, que ya lo vio el cardiólogo, que tiene alguna pequeña lesión, ya nos hace pensar que es un cerebro que está envejecido y va a responder de forma distinta, que no necesariamente tiene que tener un Alzheimer, pero sí tiene lesiones vasculares a nivel cerebral que le dificultan toda su cuestión cognitiva. Entonces, una foto del cerebro lo necesitamos, ya sea la tomografía o la resonancia de cerebro. ¿Qué más? El laboratorio, el examen del laboratorio. La idea es que el paciente ya venga con este examen de laboratorio que se lo pidió el clínico. Generalmente nosotros, si ya viene con este examen de laboratorio, sumamos algunos pedidos extras. ¿Qué solemos pedir nosotros? Además de lo que les contaba de la vitamina B12 y el ácido fólico, pedimos HIV y BDRL para descartar infección por HIV, porque es importante, porque pensemos que la vida sexual nos atraviesa a todos, entonces es importante pensar, tal vez nuestro familiar, nuestro cuidador tiene una vida sexual que no conocemos, ¿sí? No se ha cuidado correctamente y transita un HIV de forma por ahora asintomática, pero eso afecta su cognición. Y obviamente algo mucho más frecuente que anda muchísimo en nuestro medio es la sífilis. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que afecta muchísimo la cognición. A veces no tenemos pacientes tan grandes, pacientes jóvenes que vienen con deterioro cognitivo, pedimos sífilis y aparece que es positivo y no ha habido síntoma o el paciente no se ha dado cuenta que la ha transitado. Entonces, es importantísimo pedir estos estudios. Si aparece algo de esto, interconsultamos con el infectólogo. No somos nosotros los que lo tratamos, ¿no? Pero ahí decimos, mira, acá hay una cuestión de la memoria, pero antes de la memoria tenemos que ver esta parte infectológica. Es muy importante, porque inclusive mejorando la parte infectológica va a mejorar después su cognición, ¿sí? Entonces son cosas que tenemos que pensar y como sociedad tenemos que pensar, ¿sí? Que muchas enfermedades, como ser el HIV y la sífilis, nos afectan nuestra cognición, si es que no están tratadas, porque si están tratadas, una vida como cualquier persona, ¿sí? Bien, eso con el examen del laboratorio importante, las vitaminas, evaluar si no se pidió su función tiroidea, ¿sí? Eso muy importante. Y a partir de ahí ver si va a necesitar una medicación o no va a necesitar una medicación. Pero la idea de esta pequeña charla es esto, es decir, ¿a qué le prestamos atención? Haciendo un pequeño resumen. A la clínica del paciente, a lo que nosotros vemos y nos tiene que llamar la atención. Estas fallas de la memoria, que no recuerda qué comió anoche, a quién visitó o con quién estuvo hace 48 horas, estos cambios en la personalidad, persona sociable que deja de ser, los que empieza a aislarse, que empieza a estar más triste, tenemos que consultar. Persona que venía durmiendo bien y deja de dormir, son signos de alarma que nosotros tenemos que identificar y decir, bueno,
tenemos que hacer la consulta médica. ¿Vamos directamente al psiquiatra? No, pasamos por clínica médica, por el cardiólogo y después, una vez que tenemos esas valoraciones, vamos al psiquiatra o al neurólogo que trabaje con deterioro cognitivo. Si a todo lo que se le pidió falta algo, se lo complementamos. Pero es importante no tirarnos a la pileta de lleno de ir al psiquiatra o al neurólogo, porque hay muchísimas causas clínicas y cardiológicas que pueden afectar nuestra cognición. Entonces, vayamos primero a la parte clínica, descartamos todo esto y después consultamos con el especialista. Ganamos tiempo, ahorramos recursos, no nos desgastamos tanto. Entonces, la idea de esto es pensar, ¿me falla la memoria? ¿Voy directo al neurólogo? No, primero voy al clínico, me evalúo cardiológicamente y a partir de ahí llevo todo a la parte neurológica o neuropsiquiátrica. Bien, esto es lo que yo tenía para contarles ahora. La idea es que si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, lo hagamos, charlemos un poco, que sea más dinámico. Si es que tienen alguna curiosidad o algo, podemos conversarlo. Bueno, ¿ahí se escucha? Te escucho perfecto. ¿Cómo estás? Un gusto. Mi nombre es ¿Qué Emanuel. tal? ¿Cómo andás, Yo Emanuel? la Creo tengo a que, mi creo que has mamá. participado de otras charlas, ¿no? Sí, ¿Puede ser? sí, 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 sí. sí, me Yo la acuerdo de tu tengo a mi cara. mamá tratando con el doctor Brusco. La verdad Perfecto. que, o sea, noto un deterioro enorme. O sea, en los últimos, por ejemplo, 2 meses, noto estadios de, ¿cómo te puedo explicar? Muchísima ansiedad, mucho nerviosismo. Contesta muy mal todo el tiempo, que antes no lo hacía. Y ella no quiere ir al médico. Es como que es lo que hablabas vos hace un ratito, ¿viste? Es como que les cuesta mucho aceptarlo y demás. Obviamente Una nunca dificultad se le enorme. dijo, che, tenés Alzheimer, o sea, Exacto. porque ella tiene un patrón, tiene un tío que lo tenía y bueno, ella te dice, yo no tengo lo del tío. Obviamente con mis hermanos le decimos que no, pero se nota que está como muy agresiva últimamente. O sea, está avanzando demasiado la enfermedad y toma una serie de medicación, o sea, bastante amplia, digamos. Y Eh, mi consulta es esa, o sea, sí, ¿cuál es, o sea, el proceso? O sea, si puede desencadenarse muy rápido o puede ser más lento, digamos. justamente. El proceso tiende a ver, cada persona es única e irrepetible, hay algunos que avanzan más rápido, otros que avanzan más lento, ¿sí? Entonces, habría que ver, porque mira, ella tal vez, esto ustedes lo empezaron a identificar hace un año, 6 meses. Esto no es que arrancó hace un año, hace 6 meses, ya estos síntomas, ya su cerebro venía envejeciendo, pero no había algo ahí que llame mucho la atención, pero 5 años antes ya había síntomas que no eran perceptibles, Bien. pero estaban. Entonces, esto seguramente no es de los últimos 6 meses. Vos acá tenés que pensar que esto arrancó muchísimos años antes, y no hablamos de meses, hablamos de años, de cinco No, años yo como estimo que mínimo. deben ser 5 años mínimo, sí. Exactamente, es lo que hoy en día se plantea, ¿no? Que identificamos esto, pero hace 5 años que esto viene suscitándose. Claro, La enfermedad arrancó y va a continuar caminando, ¿sí? Justamente la medicación lo que intenta hacer hoy en día es que de vez que vaya en quinta, que vaya en segunda, ¿sí? Pero va transitando. Estos cambios de personalidad que vos referís son muy característicos, se van marcando, está muy bien esto de no contradecir, no decir, sí, vos tenés esto, no, porque hay cuesta para el paciente terminar de aceptarlo y además cuando tampoco es que ha perdido toda su cognición, sino como que conecta en claro, algunas cosas, en otras no, y se ve muy marcado en el cambio de personalidad, ¿sí? Sí avanza. A mí me parece importante en estas cuestiones decir, bueno, a ver cómo está avanzando esto. Pensar a ver situaciones que le gustaban antes o que le pueden empezar a seducir ahora como ser salir a caminar, por ejemplo, hacer alguna actividad. La música suele ser muy importante también, escuchar música, ¿sí? Son todas las actividades recreativas, ¿sí? Que tienen que ver.
con cero responsabilidad, con la parte más artística y donde el cuerpo está en movimiento, eso tiende a relajar muchísimo. Por ahí después, si lo hace por un tiempo, después se olvida que lo hizo, pero lo hizo y eso ya deja una huella positiva en el cuerpo. Como yo decía inicialmente, pensemos que la memoria no es única. Tenemos áreas del cerebro que nos permiten recordar emociones, que nos permiten recordar movimientos y que nos permiten recordar conductas que nos generaron placer. El Alzheimer se pierde lo que hicimos ayer, todo lo afectivo se conserva hasta el último tiempo. Entonces, pensar en una actividad que ella hacía cuando era joven, recreativa, hoy en día sumaría un montón para mejorar la calidad de vida de ella y también relajarlos un poco a ustedes como familiares, ¿no? Es Claro. esta cuestión. Pensemos que no, ok, no se acuerda que comió anoche y se pone un poquito más irritable, pero bueno, a ver, ella hacía determinada actividad cuando era más joven, ok, vamos a ver, su cerebro se acuerda de eso, ¿sí? El área del cerebro que hacía eso, si vos se lo pones, se va a acordar, es bastante significativo. Personas que tocaban un instrumento, no se acuerdan, tal vez no pueden ni reconocer a su hijo o a su esposo en ese momento, y se acuerdan cómo tocar ese instrumento. Entonces tenemos que apelar a las áreas del cerebro que por ahora o no se han afectado significativamente en la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? No le vamos a decir, bueno, contame qué comiste anoche. No, te tenés que acordar. No, vamos a ir justamente Claro. por esta cuestión. ¿Qué te disfrutaba? ¿Te gustaba caminar? ¿Te gustaba escuchar música? ¿Qué te gustaba? Ir por ese lado. Y de verdad eso tiende a relajar mucho toda esta situación de la persona y de la familia. Sí, es verdad, ella está en una etapa de depresión, también perdió a mi papá, estuvieron Ujú, 54 años juntos, ella tiene ujú, 71 años, es joven, ujú. Es joven, sí, sí, sí. pero estuvieron desde los 16 años, 17 años, o sea, Claro. juntos, Sí, son imagínense lo que muchos fue. años. Sí, sí, sí. Claro, y para ella es como que fue algo terrible, obviamente para toda la familia, y ella está negada a salir. Por ejemplo, le decimos de ir a caminar, de ir a la plaza, de ir a comprar, ir a la casa de su hermana, o sea, de mi tía, no tiene ganas de Ujú, nada. Por eso quiero, ujú. lo que te quería preguntar, Fernando, es el tema de la Sí. depresión, cómo se juega la depresión en una etapa, calculo que es intermedia ya la que tiene mi mamá, no es inicial. Porque ella está muy Seguramente, sí. reiterativa todo el tiempo. Por ahí te sirve un café y pasan 2 minutos y te dice, ¿querés un café? Ujú, O sea, y así ujú. 20 veces por ahí, Así, exactamente, esta memoria de lo episódico que llamábamos, el corto que plazo. hablábamos inicialmente en el corto plazo, está Claro, afectada, exactamente. Ok, sí, en el trastorno eh, demencial, en la enfermedad de Alzheimer, aparecen cambios en el ánimo, ¿sí? Que sí, sí. a veces pueden ser una depresión, ¿sí? Ahí hay que ser cuidadoso, porque la enfermedad de Alzheimer cursa con lo que se llama apatía. Sí, es como que me pongo apático, es esto que voy a decir. No, 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 el negativismo. Ese negativismo puede ir de la mano de la depresión o puede ser el negativismo propio de la enfermedad. Ahí entra en el doctor tratante y demás decir, bueno, ¿va por este lado o va más por este lado? Generalmente, cuando esa apatía propia de la depresión es más el negativismo. Y cuando es depresión, es el negativismo asociado a la angustia. Ahí habría que ver si es negativa porque es parte de la evolución de la enfermedad o está negativa y muy angustiada. Eso ahí entra esto de ir viéndolo ustedes. ¿Está angustiada? ¿Está todo el día en el rincón llorando, que extraña? ¿O está negativa simplemente? Y yo creo que es parte de los dos, porque, por Es ejemplo, parte hay de los días que dos. no se acuerda que mi papá falleció. O Ujú, sea, y para nosotros, imagínate lo que es, o sea, es una ujú, locura, es terrible. ujú, O sea, y volver ujú, a decirle que mi viejo falleció, o sea, todos los ujú, días, yo ujú. ya es como que no se lo repito, trato de Está llevarla por otro perfecto, lado, porque creo está que es perfecto. volver a foja cero, claro. Exacto, exacto. Es el recurso que tenés que utilizarlo por tu mamá y por vos, porque recordemos, una de las charlas que hemos hablado, hablábamos que acá tenemos dos potenciales enfermos.
el paciente que tiene la enfermedad y el cuidador, ¿sí? Entonces, es importante uno decir, bueno, a ver, ¿hasta dónde qué digo y qué no digo? Entonces, esto de la explicación diaria y más con este tema tan significativo, te va a agotar a vos. Entonces, también vos tenés que decir, ok, listo, ya la llevo por otro lado. Entonces, Claro, ese es el recurso cognitivo que tenés que utilizar vos. Y es esto, a veces cuando aparece la apatía con la depresión, se piensa en un antidepresivo. A veces se da en una dosis bajita y ese antidepresivo, en base a cómo vayan esos síntomas, se va aumentando un poquito más. ¿Sí? Pero es perfecto. esto de los cambios en la personalidad, de volverse más negativos, más aislados y demás, es bien propio del cuadro, ¿sí? Y lamentablemente tienden a ir avanzando. Se palea con el antidepresivo, se potencia el antidepresivo, ¿sí? Pero acá tengamos esta cuestión que volver a un estado previo no, porque ese cerebro no puede volver a un estado previo, ¿sí? Esto que Claro, veíamos, pedimos la imagen, vemos esa foto, ese cerebro no va a volver a 15 años más allá que tome toda la medicación que tome. Lo vamos a cuidar con el deterioro que tiene ahora y vamos a hacer que no siga en cuarta, quinta, ¿sí? Pero va a seguir claro. regulando en segunda. Es eso. Listo, perfecto. Ujú. Muchísimas gracias No, y por la favor, verdad espero poder colaborar un poco con esto. sí, sí, la verdad que es muy difícil, vos lo sabés mejor que nosotros y la verdad Ujú, que es, ujú. para mí, para mis hermanos, para toda la familia es muy, muy complicado el cuadro, Sí, pero sí, bueno, sí, 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 es justamente. tener Bueno, paciencia, estas charlas justamente no, y no son para profesionales, sino son justamente bajar toda esta cuestión médica a la vida cotidiana de todos, porque todos tenemos un familiar, todos tenemos un conocido, todos estamos en contacto y vamos a ver que con la expectativa de vida, ¿sí? Que viene alargándose, nos va a tocar a todos. Entonces, está bueno hacer este tipo de charlas informativas para que vayamos conociendo, ¿no? No nos vamos a escapar de estas situaciones. Entonces es importante tal cual. también los recursos, hasta dónde puedo hacer y qué no. Y no frustrarse por no poder hacer, sino entender que hay cosas que son inevitables y no la puedo modificar. Puedo Es acompañar. prolongarlo, Mm, es prolongar exactamente. el deterioro, Es digamos. Sí, 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 sí. Y importante no caer uno en todo esto. Acompaño, pero ok, con límites. Yo también pongo el límite, ok, listo, yo ya no puedo explicarle más todos los días Ujú. esta situación. Salgo para el otro lado. Y no es ser mal hijo, mala persona, para nada, es utilizar un mecanismo cognitivo que va a ayudar a todo el contexto, al familiar, al paciente, a la familia. Es eso. Eso Perfecto, es difícil, por supuesto muy que bien. es difícil, pero es lo sano también. Es lo sano. Sí, sí, tal cual, es así, es preservarse a uno mismo también, no, no queda Sí, otra. totalmente. Es que sí, sí, Porque te es agarran totalmente ataques de ira, saludable. ¿viste? Te da una bronca que vos decís, La por bronca, a favor, no. ver, somos humanos, o sea, transitamos Sí, emociones. Esta frase que dice, o sea, somos seres emocionales antes que reales, antes que racionales. Somos seres claro, emocionales antes que racionales. Entonces, sí, la emoción nos atraviesa la angustia, nos atraviesa el amor, nos atraviesa todo esto. Dale, ¿por qué? Pero no está hay todo una como a flor de respuesta. piel, Está está todo muy a a flor flor de de piel. piel, Está muy claro, a flor de piel. Sí, 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 sí. Por eso decir, ok, pero bueno, perfecto. Sé que esto es algo que no puedo modificar, salgo afuera, grito un poco y vuelvo. es así, es tal cual como lo describís. Es así, es así, es así. Uno lo ve con los familiares, con los pacientes, uno que trabaja de esto es algo bastante cotidiano y cada historia es un mundo. Entonces uno Sí. trata dentro de la experiencia de escuchar esto y esto, y decir, mira, acá tenemos algo que es inevitable, estás haciendo todo. Hay ciertas cosas que van a seguir su curso, ¿sí? Vos no caigas en eso, ¿sí? Esa cuestión es importante marcarla, ¿sí? Es como decimos, esto es para el familiar y el cuidador, no es para otros profesionales. Claro. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que fue Por favor, de mucha ayuda, Fernando, por muchísimas favor, gracias. por favor. Y bueno, y Así que cualquier bueno, cosa estamos en contacto, sé que hay más estamos en charlas y contacto. demás. Sí, 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 siempre
estamos con estas charlas. Así que bueno, muchas gracias. Excelente. Bueno, Muchísimas Jorgelina, gracias. te saludo también a vos. Espero que hayan disfrutado de esto. Gracias Así es, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo. para ustedes. Hasta luego. Gracias.